Bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Díaz, soy enólogo de Bodegas López. Ya hace 15 años que trabajo ahí en la bodega. Y bueno, a ver, contarles un poco la historia de la bodega, la metodología de elaboración, cómo ha ido cambiando o las nuevas incorporaciones que se han hecho de productos. La historia, a ver, yo creo que la mayoría la ha sentido nombrar la bodega, ¿no? Por lo menos, muchos la tienen que haber visitado, una bodega muy clásica, una bodega que tiene 123 años de antigüedad, una familia española que escapa de una plaga de filoxera en España, ya hace más de 100 años, porque ellos en España también se dedicaban a la vitivinicultura, entonces escapan de esta plaga que destruía los viñedos europeos, ¿no? No sé si saben lo que es la filoxera, pero es un nematode que ataca las raíces de la vid, y hace como si fuese unos rosarios y la termina matando. Escapando de esta plaga, vienen como muchos de nuestros abuelos y todos, a buscar otros horizontes acá en la Argentina, y a probar un poco de suerte acá, ¿no? Compran sus primeras tierras acá en Maipú, en General Gutiérrez, y, y empiezan a plantar viñedos, y a dedicarse a la elaboración de vinos finos, que eso fue en un principio lo primero que se planteó Bodegas López, ¿no? Siempre se quiso dedicar a la elaboración de vinos finos. Entonces empieza la construcción de la bodega hacia el año 1898, donde se funda, y es José Federico López, el hijo de Federico López, el que empieza a viajar nuevamente a Europa, y trae todo el sistema de añejamiento en toneles, y todo lo que se usaba y se utilizaba en ese momento en Francia, en España, que, bueno, por supuesto que nos llevan más de 150 años de ventaja en la vitivinicultura. Por eso decimos que son vinos del viejo mundo, ¿no? Entonces, tratando de buscar esa producción de vinos de alta gama, vinos finos, como se les llamaba en ese momento, empiezan a introducir toneles a la bodega y se empieza a armar la bodega, ¿no? Eh, Hoy la bodega es una bodega realmente, cuando diga el número les va a sorprender, porque es una bodega muy grande, una bodega que tiene una capacidad de almacenamiento de 40 millones de litros de vino, y todo lo que se elabora con viñedos propios, ¿no? Es una bodega que tiene 1.400 hectáreas de viñedo propio, todos ubicados en primera zona, desde Maipú, Luján de Cuyo, el Valle de Uco, en Tupungato, en Campo Vidal, y repartidos dentro de estas zonas en diferentes fincas, que las fincas van aproximadamente de 100 a 300 hectáreas cada finca. Siempre se trabajó con toda uva de primera zona, creo que eso determina una gran calidad, y la ventaja de trabajar con viñedos propios a la hora de elaborar un vino es que nosotros como técnicos podemos controlar el proceso de maduración de la uva desde que comienza hasta el final, y determinar el momento oportuno de cosecha. Si queremos estirar una semana más o una semana menos, no tenemos que estar tratando con un productor externo, y simplemente lo podemos manejar de una mejor manera nosotros, ¿no? Esa es la gran ventaja de trabajar con todos viñedos propios. Los varietales que manejamos en tintos, son cortes muy franceses con lo que se arrancó, ¿no? Y los varietales lo destacan. Una enología muy francesa en ese sentido. Trabajamos con Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, trabajamos Sangiovese, trabajamos bastante Sangiovese, nuestro rincón famoso, tiene el 50% de ese varietal. En la Pinot Noir, por supuesto que lo trabajamos algo en tinto, y también trabajamos como base de espumantes, el Pinot Noir. En blancas trabajamos Chardonnay, Semillón, un varietal que hoy está en auge y que López viene trabajando muchísimo, ¿no?
hace mucho tiempo viene trabajando este varietal. Así que este año, por ejemplo, solamente de semillón hemos elaborado 500.000 kilos, que es todo viñedo propio, ¿no? Sauvignon Blanc también elaboramos. Y bueno, después tenemos muchos productos y muchos perfiles de productos para poder llegarle a cada consumidor. Siempre digo que si pudiéramos hacer un solo vino que le gustara a todo el mundo, haríamos un solo vino, ¿no? Para nosotros sería más fácil, pero bueno, los gustos son diferentes en todos, así que siempre digo que hay que saber distinguir lo que es un buen vino de algo malo y separarlo de lo que es el gusto personal, ¿no? No porque a mí no me guste siempre el vino va a ser malo. Creo que son diferentes perfiles, todas las bodegas ofrecen diferentes perfiles, varietales, blend, y siempre podemos encontrar algo que se amolde a nuestro paladar y a nuestro gusto personal. Y esa es un poco la idea, siempre ir buscando muchas veces lo que el cliente va pidiendo, o nos vamos adaptando a los cambios que van surgiendo en la enología, y por supuesto que manteniendo lo clásico, porque hay un público que consume esto, y cambiar un producto para este público sería una desgracia, por supuesto, y dejarlo hacer también. Entonces siempre mantenemos las líneas clásicas y nos vamos renovando con nuevos productos, con nuevos lanzamientos de nuevos vinos, y esa es un poco la idea, la tendencia que existe hoy en día en general en todas las bodegas, ¿no? Como les comentaba recién, el que no la conoce la bodega, por supuesto que cuando termine esta pandemia está más que invitado, los espero. La verdad que es un recorrido muy lindo porque entras y es recorrer un poco de historia y de tecnología a la vez. Es una mezcla muy extraña que muchos se sorprenden porque de un lado ves toneles que tal vez tienen 50, 60 años de antigüedad, y del otro lado ves tanques de acero inoxidable totalmente automatizados. En la bodega se hacen inversiones permanentes todos los años para ir desarrollando nuevos productos y para ir mejorando la calidad, ¿no? de los productos. Nos vamos acomodando un poco a la tecnología actual y a la enología actual, y eso es lo que se puede ver cuando uno hace la visita. Todo el proceso de elaboración, por supuesto, como les comentaba recién, desde el viñedo hasta la puesta en botella, inclusive la distribución en Buenos Aires, es manejada todo por la bodega. Eso también es un punto muy importante, porque no solo que vamos controlando la calidad de la uva, sino que llevamos los vinos, ¿no? Los palets de vino a nuestro punto de distribución en Buenos Aires y en Mar del Plata, en camiones térmicos, en camiones con temperatura controlada, y desde la distribución de Buenos Aires también se hacen camiones propios. Entonces controlamos hasta el punto de venta, controlamos la calidad del vino, que para nosotros es muy importante, las temperaturas, y bueno, ya queda en manos de la gente que lo vende, de las vinotecas, de los supermercados, que por supuesto estamos capacitando permanentemente para que los vinos se mantengan y se expongan como debe ser, ¿no? Nosotros trabajamos desde líneas, por ejemplo, Vasco Viejo, que ustedes lo pueden conocer, una de las líneas más clásicas, una de las marcas más antiguas de vinos de la Argentina. Y bueno, estos son vinos de alta rotación, ¿no? Cuando nosotros nos proponemos elaborar diferentes estilos de vino, nos tenemos que centrar en qué es lo que está buscando el consumidor en ese momento, y no todos los vinos se elaboran y se piensan de la misma manera. Desde cómo voy a tratar el viñedo, hasta cómo voy a elaborar el vino, y hasta cómo lo voy a añejar, por ejemplo, cuánto tiempo le voy a dar en botella. Todo está pensado estratégicamente para cada estilo de vino. Cuando nosotros pensamos en vinos de consumo masivo, de consumo diario, siempre es una pregunta que me realizan y me dicen: Juan Pablo, elaborar vinos de alta rotación, como el Vasco Viejo, para ustedes es mucho más fácil, ¿no? Porque no hay tanta enología detrás, o no hay tanta investigación, que no es lo mismo para un vino de alta gama.
Y siempre digo que es uno de los productos más difíciles de elaborar, los vinos de alta rotación. El consumidor, la persona que lo toma todos los días, conoce al vino más que yo. Entonces, al mínimo cambio que yo pueda efectuar sobre un corte nuevo, el consumidor se da cuenta, ¿no? Porque es un vino que lo está consumiendo absolutamente todos los días. Entonces, la homogeneidad de los cortes en ese tipo de vinos de alta rotación tiene que ser perfecta. Y realmente es el mayor trabajo que tenemos a veces los técnicos y los enólogos de ponernos a hacer una degustación comparativa con los cortes anteriores y que el vino siempre se parezca, ¿no? Porque el que consume un vino a diario es porque le ha gustado y lo quiere consumir todos los días y quiere que todos los días sea el mismo vino. Y nunca es el mismo vino, jamás es el mismo vino porque las añadas cambian. Y bueno, ahí está la mano del enólogo de poder hacer un blend que siempre se parezca al anterior, ¿no? Entonces, esa es la complejidad que tiene muchas veces de hacer un vino de alta rotación, ¿no? Por supuesto que, a ver, ¿qué es lo que buscamos en este tipo de vinos, no? Son vinos que se van a consumir todos los días, pensémoslo desde el punto de vista del consumidor. Son vinos que se les agrega soda, hay mucha gente que lo toma con soda porque lo toma a diario, se quiere tomar un vino con soda antes de irse a trabajar, no lo quiere tomar puro. Hay personas que lo toman tal cual lo sacaron de la góndola, hay personas que les gusta tomarlo frío. No hay demasiado protocolo para un vino de alta rotación, ¿no? Entonces tiene que ser un vino que se adapte a la mesa de todos, a cualquier temperatura, que no choque. Entonces no podemos buscar alcoholes muy elevados, porque a temperaturas ambiente de Mendoza, como le llaman la temperatura ambiente, que en realidad la temperatura ambiente serían 17, 18 grados, temperatura una cava, pero mucha gente lo toma a temperatura ambiente. En Mendoza la temperatura ambiente real en el verano acá hacen 40 grados, entonces un vino muy alcohólico sería muy chocante, ¿no? Entonces tienen que ser vinos con alcoholes moderados para que la gente lo consuma, que sea amable el vino. No puede tener taninos muy marcados, no puede ser áspero el vino, no puede tener mucha carga de roble. En los vinos con mucha carga de roble, si ustedes hacen la prueba de agregarle soda, la tanicidad del roble se resalta mucho más y los vinos quedan mucho más ásperos. Se resalta la madera, se resalta la aspereza del vino. Entonces, tiene que ser un vino sumamente delicado, liviano, suave, y eso lo logramos, por supuesto, en viñedos con alta producción. Yo acá no quiero tener una baja producción en este viñedo porque lo que voy a hacer es concentrar la uva y, por supuesto, por ende, voy a concentrar el vino. Entonces quiero que sea un vino fácil de tomar. Esa es un poco la idea de este concepto de vinos que se van a consumir a diario. Y esa es la complejidad que nos lleva a elaborar todos los blends que vamos haciendo y que uno se parezca al otro. Esa es un poco la idea de este estilo de vino. Por supuesto, a medida que vamos avanzando en líneas, ¿no? Yo siempre, no me gusta hablar de calidades, porque uno puede hacer un vino de bajo precio, pero de excelente calidad. Y eso es muy importante resaltarlo, ¿no? Cuando hablamos de calidades podemos comparar dentro del mismo rango de precios. Pero yo en mis líneas no hablo de calidades, sino que hablo de distintas líneas o distintos rangos de precio, pero en todos los rangos de precios tratamos de buscar la excelencia y la calidad. Eso es lo importante. Por supuesto que cuando nos vamos a otros rangos de precios más altos, lo que hacemos es buscar otra experiencia en el consumidor, que es lo que justamente él quiere, y en muchos estilos de vino empiezan a buscar más concentraciones, entonces empezamos a trabajar desde el viñedo, y esa es la ventaja que les comentaba recién, que podemos trabajar ya desde el viñedo con manejo de canopia, con otra poda, con raleo de racimos, y se pueden empezar a hacer muchos trabajos para hacer concentración de esas uvas y que por ende esto lo pueda yo extraer en fermentación y lograr un vino más concentrado, ya sea para la guarda o un vino joven con un estilo de mayor concentración. Después tenemos muchas variantes y por eso hoy en día tenemos 52 productos
incluido también tenemos aceite de oliva, que elaboramos aceite de oliva, elaboramos espumantes, blancos, rosados, tintos de guarda, tintos jóvenes, vinos de alta rotación, como les comentaba recién, elaboramos jerez, dulce natural. Son muchos los productos, se ha ido ampliando cada vez más, porque bueno, simplemente el público lo iba pidiendo y era algo necesario, ¿no? Ampliar la gama de productos que teníamos para poder llegarles a todos. No sé si tienen alguna duda o quieren ir haciendo alguna... Hay una pregunta. Sí. ¿Cómo se llegó, o sea, cómo llegó y se logra mantener que López es el vino de la casa del 80% de los restaurantes? Bueno, a ver, si nos remontamos un poquito a la historia, siempre pensemos, hoy fui a una degustación que nos juntamos muchos enólogos de muchas bodegas de acá de Mendoza, y bueno, expusimos todos los ejemplares 2021, expusimos un poco cómo nos había ido en la cosecha 2021, y hablando con un colega, compañero mío de universidad, hablamos un poco, él trabaja en una bodega muy boutique, muy nueva, y le llamaba mucho la atención que más allá de los vinos y todo, son las historias de cada bodega, ¿no? Entonces, cuando contaba un poco la historia de López, es algo muy, muy puntual, ¿no? Porque son 123 años de una bodega que hoy la sigue manejando la misma familia fundadora. O sea, es la cuarta generación de la familia fundadora. Lograr eso como empresa en Argentina realmente es un logro enorme, porque han pasado todos los vaivenes, indudablemente algo bien han hecho, que hoy la sigue manejando la misma familia, ¿no? Y desde un principio, recuerden, si nos vamos un poco a la historia, nosotros acá dentro de la bodega entran las vías del ferrocarril. Y hay otras bodegas antiguas que también entraban, lo que hoy es Trapiche, que era otra bodega, en su momento, entraban las vías del ferrocarril, ¿no? ¿Por qué? Porque los vinos se mandaban a Buenos Aires y se envasaban en Buenos Aires. Cuando sale la ley de envasado en origen, los vinos se tienen que envasar en el origen donde se han producido. Entonces se dejan, pero la mayoría de las bodegas grandes, que por supuesto el mercado lo dominaban 2 o 3 bodegas grandes y no existían tantas bodeguitas chiquititas como existen ahora, tantas bodegas boutique. En bodega López se mandaba directamente en trenes el vino a granel a Buenos Aires, se fraccionaba en Buenos Aires y desde Buenos Aires se hacía la distribución. Si ustedes pueden ver los depósitos en Palermo de la bodega, por supuesto que pasan las vías y ahí llegaban directamente, o sea, de bodega a depósito llegaban los vinos a granel, no solo de Bodegas López, sino de todas las bodegas, como les comentaba recién. Entonces se hacía la comercialización directa desde Buenos Aires, ¿no? Y siempre la tendencia de López fue repartir directo al restaurante y tratar... Te silenciar, Juan Pablo, te silenciar. Ahí estamos, ¿ahí me escuchan? Ahora sí, de vuelta, sí. Perfecto. Bueno, la idea era llegarle a todos los consumidores directamente. Entonces, creo que el reparto siempre ha sido directo al restaurante, ¿no? El trato fue directo con los restaurantes, directo con las vinotecas. Después, por supuesto, que se empezaron a abrir y empezaron a ver algunos distribuidores y algunos vendedores que llegaban a otras puertas. Pero por eso López estaba en cada rincón de Buenos Aires, en cada restaurante que iba, siempre, en cada lugar, en cada bolichón había siempre algún vino de López, ¿no? Y lo consume, a ver, lo consumía mi abuelo, lo consumía mi papá acá en Mendoza, lo consumo yo, por supuesto. Entonces tiene mucha historia y las etiquetas te hacen recordar historia. Y esa es un poco, a ver, la filosofía de ellos, ¿no? De no olvidarse, si ustedes ven el escudo de la bodega, ¿no? Son 2 águilas, una mirando hacia atrás y otra hacia adelante,
Y siempre dicen bueno, que la idea de eso era siempre mirar hacia el futuro y avanzar y evolucionar, pero nunca dejar de mirar el pasado, de lo que nos enseñó el pasado, ¿no? Y creo que a ver, la vitivinicultura ha tenido vaivenes. Nosotros en Argentina somos muy nuevos, hemos tenido un gran avance en los últimos 10, 15, 20 años, pero hemos venido haciendo muchos cambios. La gente se ha adaptado a los cambios, nosotros nos hemos tenido que adaptar a los cambios, cambios de modas, cambios de estilos, inclusive seguimos con cambios, y creo que vamos buscando y forjando un camino nuevo, que hoy el viejo mundo ya lo tiene súper formado. Francia lo tiene formado, España lo tiene formado y sabe muy bien sus estilos de vino y hace añares que no los cambian, y ya elaboran vinos adaptados y varietales adaptados a cada zona, encontraron las zonas, llevan años estudiando eso y lo han encontrado y lo mantienen. Nosotros estamos haciendo ese camino, estamos probando muchas cosas, gran parte de esto, bueno, son ustedes que por supuesto nos ayudan a transmitir y a guiarnos en este camino, porque es la realidad. Y creo que nos queda mucho. A ver, un ejemplo, en los 90 íbamos a vinos súper maderizados con una moda muy americana, que en su momento fue un boom. Hoy vamos hacia el otro lado, la madera por detrás. Entonces, yo creo que mantener un estilo e incorporarse también en las modas está bueno. Pero creo que tenemos que hacer las dos cosas, ¿no? Como consumidores y como enólogos, como bodega, como empresa, tenemos que hacer las dos cosas. Y creo que López lo hizo, ¿no? López no dejó de hacer lo clásico y se fue adaptando a esas modas con nuevos productos y actualmente sigue haciendo lo clásico. Entonces, cuando se dejaron de usar toneles, López siguió apostando a la tonelería grande, a que la madera fuera algo integrado en el vino y no pasara a ser predominante, y apostó a ciertos productos con este tipo de envejecimiento y lo mantuvo. Creo que hay una clientela que lo consume y es mucho, y mantiene ese estilo porque el cliente lo sigue pidiendo. Hoy, de casualidad, 10 años después, volvemos a cambiar la moda y seguimos buscando una identidad, un camino propio en la Argentina, y volvemos a usar toneles, ¿no? Hoy muchas bodegas están incorporando toneles porque justamente la idea y el concepto del roble es que siempre el perfil varietal esté por enfrente de cualquier otro atributo, ¿no? Yo quiero sentir el Malbec o el Cabernet y por detrás una complejidad que me otorgue el roble, y no como en otros años que nos encontrábamos con el roble y no sabíamos qué varietal era, ¿no? Entonces creo que las tendencias, las modas han ido cambiando, pero yo creo que como consumidores y todos tenemos que darnos chance de probar todo y de criticar todo con los pies en la tierra. Siempre digo que hay que pensar cuando degustamos un vino, siempre hay que ver la historia que tiene ese vino, hay que ver de dónde viene ese vino, cómo ha sido elaborado, por qué ha sido pensado de esa manera, y realmente ahí vamos a encontrar la degustación completa, porque no es solamente sentarse y buscar aromas, no, se trata mucho el vino, yo creo que se trata de compartir. Siempre digo que el vino genera situaciones que no las genera ninguna otra bebida. Creo que nosotros arrancamos cocinando con vino y estamos tomando una copa de vino mientras cocinamos y le agregamos el mismo vino a la comida y nos sentamos a comer con la botella de vino y hacemos una sobremesa con vino. Entonces, eso que lo logre otra bebida es raro. Por eso siempre digo que el vino es algo muy particular, ¿no? Y que crea esas situaciones que difícilmente las pueda crear otra bebida. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que disfrutar del vino. López tiene algo muy particular, es que tiene añadas especiales, ¿no? Hacemos elaboraciones que se van a destinar a largas guardas. Hoy tiene algo, diría que único, y por eso tiene un método de elaboración tradicional, más europeo y al estilo del viejo mundo, con estos añejamientos bien largos, en toneles, de cortes bien franceses. Ya les voy a comentar un poco los blends que hacemos para añejar.
y que se añejan durante muchísimo tiempo. Hoy a la venta en López hay cosecha 38, 1938 a la venta. Hoy que una bodega argentina pueda ofrecer eso es muy difícil. Y esto marca esa tendencia de López de siempre apostar a la calidad, porque desde el 38 a la actualidad te pueden ofrecer muchísimas cosechas, la mayoría está, ¿no? Entonces, poder ofrecer eso como al estilo de un vino francés, un vino de Rioja, con mucho añejamiento, esas añadas especiales, es muy difícil de encontrar en Argentina. Entonces, realmente es un caso muy particular. Como decíamos, a ver, siempre enfocado a estos vinos del viejo mundo, este tipo de vinos, el clásico Montgenot, es un corte de Cabernet, Merlot y Malbec, bien francés el corte, ¿no? Dos varietales como el Cabernet, que es la uva tinta, la primera uva tinta a nivel mundial. Deben haber 350.000 hectáreas en todo el mundo de Cabernet, o sea, la verdad que es la madre de las tintas, siempre decimos, ¿no? Tiene unos taninos muy, en un principio apenas terminamos de vinificarlos, son taninos muy agresivos, muy duros, muy difíciles de domar, y esta es la particularidad justamente que le da a este tipo de vinos de guarda, ¿no? Cuando nosotros queremos elaborar vinos de guarda, justamente buscamos Cabernet Sauvignon porque evolucionan muy lento los Cabernet. Entonces son vinos con mucho potencial de guarda, porque esos taninos son difíciles de domar. No es lo mismo que un Malbec, que ni bien descubado yo puedo sacar un Malbec y venderlo en el momento. Son vinos mucho más amables, con taninos mucho más amables, más sedosos. Cambia un poco la estructura tánica de los Cabernet y necesitan más tiempo para poder suavizarlos. Por supuesto que esto también va a depender de la zona de donde sea la uva, ¿no? El Montgenot, ¿qué antigüedad tiene? ¿Qué añejamiento tiene el vino este? Nosotros, Montgenot, trabajamos un Montgenot que se llama Montgenot Joven, que tiene un añejamiento total, completo, o sea, es un vino de 2 años. Después tenemos el Montgenot 5 años, el 10 años, el 15 años, el 20 años y todas las cosechas especiales de Montgenot. Pero a la venta normal vamos desde 2 años a 20 años de antigüedad. Por supuesto que cuando hablamos de un Montgenot de 2 años, un Montgenot joven, tenemos casi 1 año de añejamiento en toneles, este varietal. Y después tenemos, por supuesto, gran tiempo en botella, que es lo que va a ir haciendo adquirir a este vino más complejidad. Cuando estamos hablando de un vino de 2 años, tampoco es un vino relativamente joven y no tiene tanta complejidad. Acá buscamos un Cabernet, por supuesto, mucho más suave, mucho más domado, lo trabajamos de otra manera para poder sacarlo más rápido al mercado. ¿Ha cambiado algo el método de elaboración del Montgenot? Por ejemplo, el Chateaubriand también es de ustedes, ¿verdad? Sí, también. ¿Ha cambiado algo el método de elaboración de esos vinos después que lo vienen haciendo hace tantos años? ¿Siguen vinificándolos igual? No sé cómo preguntarte, la Sí. fermentación, usando las mismas levaduras, etcétera, etcétera. Sí, a ver, por supuesto que siempre hay cambios enológicos porque, como les comentaba recién, la enología avanza a pasos agigantados. Es como la medicina, ¿no? Vamos haciendo estudios nuevos y vamos descubriendo cosas nuevas. Y probando. siempre que sea, claro, exacto, y siempre que sea para mejorar la calidad del vino, siempre nos adaptamos a esos cambios en estas marcas tan clásicas. Lo que tratamos es de no cambiar el producto, ¿no? Porque el cliente busca ese producto. Entonces, mejorando la calidad, tratamos de no cambiar el producto y esa es un poco la idea. En el Montgenot, 5 años, ya trabajamos con 1 año y medio de añejamiento en toneles de roble y vamos avanzando, por supuesto, con el tiempo que tiene en botella. Y después, lo que es el Montgenot 10 años, ya trabajamos con 4 años de añejamiento en roble francés, en toneles de roble francés. Y bueno, el 10 años es el que vamos a envasar, se va a vender como 10 años con el tiempo cumplido en botella y es el mismo vino el que se va a guardar para venderlo como 15 y 20 años, o sea que tiene mucho más tiempo en botella y esto da complejidad.
Como bien sabemos, o para el que no lo sepa lo explico, la evolución reductiva, ¿no? Reductiva es sin contacto con oxígeno, Botella. se produce en botella exactamente una vez tapado, es lo que nos hace adquirir el famoso bouquet de los vinos, ¿no? ¿Qué es el bouquet del vino en realidad? Son aromas ligados a este tipo de conservación en botella y que son reacciones que se dan muy lentas, son reacciones de esterificación, de hidrólisis, y que van generando aromas que son muy sutiles, en pequeñas cantidades, y por eso decimos que el vino se acompleja, ¿no? Porque dejamos de tener la fruta, perdemos la fruta de un vino joven y empezamos a adquirir muy poquito de muchos aromas, ¿no? Distintos, tanto otorgados por el roble y generados en botella, que van a dar complejidad, porque a la hora de degustarlo realmente es complejo poder deducir cada aroma de esos que se ha producido. Les comentaba, a ver, realmente cuando hablamos de vinos con bouquet y hablamos de la velocidad de estas reacciones que se producen en botella, realmente hay que tener en cuenta que hay un estudio por un famoso enólogo francés, que bueno, que es el referente de la mayoría de los libros por la que estudiamos los enólogos, Ribero Gallón y Émile Peinot, y imagínense que en un vino de 20 años se producen el 30% de las reacciones de esterificación. O sea, imagínense lo que necesita un vino para esterificarse por completo, o sea, para cumplir con todas estas reacciones. Son reacciones demasiado lentas y por eso le cuesta adquirir bouquet a un vino y por eso va cambiando año a año lentamente. No sé si han tenido la oportunidad de probar añadas tan viejas o añadas especiales. Realmente es algo distinto. Nos encontramos con algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a beber, ¿no? Muchas veces a algunos les choca. Son más licores que vinos, siempre lo digo, porque se empiezan a poner licorosos los vinos con el tiempo y hay que entenderlos de esa manera. En lo particular y a gusto personal, son vinos que me gusta tomarlos de sobremesa. Podría reemplazar tranquilamente un whisky por un vino de 15 o de 20 años, porque realmente es un vino para tomarlo así, tranquilo, compartirlo, degustarlo. Es un licor, es muy complejo, hay que darle tiempo, se va abriendo en el decanter, se va abriendo a medida que lo agitamos en la copa, a diferentes temperaturas. Es un vino, creo, para disfrutarlo de esa manera. Y muchas veces son vinos muy livianos en boca, porque por supuesto con el tiempo van perdiendo ese cuerpo y la estructura se va redondeando, porque esos taninos se van redondeando con el tiempo, mucho más de lo que se redondearon en tonel. Y bueno, estos vinos pasan a ser tan delicados y tan suaves que muchas veces hay gente que no le gusta acompañarlos con comida, ¿no? Y le gusta más para una sobremesa o para una entrada que para una comida. Pero por supuesto eso lo dejo a criterio personal, que lo puedan estudiar cada uno. Pero Tengo una sí. pregunta, ¿cómo vas? Vos lo has dicho recién, de que uno tiene que ir combinando, digamos, en el caso de ustedes que tienen más de 100 años haciendo vino, tienen que ir combinando el estilo del vino que han hecho de toda la vida, mantenerlo, porque hay gente que, como vos bien lo decís, Rincón Famoso, Selección López, etcétera, lo toman todos los días y no lo puedes cambiar, o si lo cambias muy poquito, eso entre comillas. ¿Cómo Exacto. combinas eso cuando al comienzo decías de que siempre están atentos a sacar nuevos productos, que va cambiando el mercado, el gusto del consumidor, los vinos son diferentes? ¿Qué líneas se dedican a eso? ¿Y cómo hacen el caso de ustedes? Quizá esta sea una pregunta más de marketing o no sé. ¿Cómo hacen ustedes para determinar cuál es el nuevo sabor o el nuevo producto que hay que sacar? ¿Basado en qué? Hay muestreos, hay pruebas de gente. ¿Cómo les llega la información esa para que ustedes puedan elaborar un determinado vino siguiendo un nuevo estilo, un nuevo producto, una nueva moda, no sé, llamarla como más te guste, digamos, ¿no? Bueno, creo hoy es mucho más fácil, ¿no? Hoy, a ver, esto nos ha cambiado la vida.
Yo hoy me meto, googleo qué estilo de vino se toma en Argentina y rápidamente puedo adquirir información muy rápidamente. Imagínense cuando uno está en el mundo del vino, desde mi lado, me junto permanente con colegas, con técnicos a degustar, a probar lo que uno está haciendo, lo que el otro está haciendo. Ya sabemos por dónde va el mercado porque todos estamos sabiendo qué es lo que está haciendo el otro. Y por supuesto, a ver, que la parte de los clientes también hay ciertos reclamos de que, a ver, me gustaría tener tal producto de López, por ejemplo, el dulce natural fue un producto que los consumidores de López clásico decían, che, ¿por qué no tienen un dulce natural? ¿Por qué no tienen y ya preguntan un par de veces y bueno, y realmente te planteás y analizás el mercado del dulce natural y ves que hay un mercado importante y empezás con algunas partidas y ves que esto va creciendo. Nosotros arrancamos el dulce natural con alguna prueba, hicimos 10.000 litros de vino. Lo vendimos creo que en 2 meses. Fue una locura lo que se vendió, nos quedamos cortos. Al otro año dijimos, bueno, vamos a hacer el triple. Hicimos 30.000 litros de vino y nos quedamos cortos. Al otro año hicimos el doble, 60.000 litros y nos quedamos cortos. Y este año nos quedamos cortos de vuelta. O sea, es algo que va avanzando, hay ciertos productos que van avanzando y que son muy consumidos y vas teniendo la respuesta, ¿no? Sin duda que el producto responde, eso es importante y siempre que haya rotación significa que el producto está bueno, que el producto le gusta a la gente y eso es importante. Pero creo que, a ver, el análisis de mercado en ese sentido hoy es mucho más fácil. Hoy vas a una vinería y no venden solo tu vino, ¿no? Entonces te dicen, mira, la verdad que vendo muy bien tus vinos, pero ustedes no tienen, por ejemplo, espumantes. Y bueno, ya te lo dicen 2 o 3 vendedores, me están reclamando espumantes, y bueno, se empieza a hacer un análisis de mercado y largás con algún producto. Por supuesto que desde la parte de marketing, de la bodega y todo eso, siempre están haciendo análisis de mercado hacia dónde va la tendencia de consumo y por eso también vamos sacando nuevos productos, ¿no? Tenemos 2 preguntas Pablo, más. hay dos preguntas en el chat que estaría Bien. bueno. Y Sí. después yo tenía una, pero hay 2 antes. Empezamos con la primera, si querés. Bueno, perfecto. Natalia pregunta, ¿poseen alguna variedad española que haga referencia a los orígenes de la familia de la bodega López? No, en realidad, a ver, trabajamos, la mayoría de los varietales, cuando trabajamos, siempre arrancaron con varietales más y cortes más franceses por el estilo de vino al que apuntaban, ¿no? Por supuesto que, a ver, como español, lo más cercano es esto, que es, no sé si lo alcanzan a ver o si lo conocen, esto es un Jerez elaborado con uva Pedro Jiménez. Es una vinificación muy particular. Hoy también un poco con tendencia. Este producto está hace muchos años en la bodega que lo elaboramos. Hoy un poco con tendencia. Es un producto que se elabora un poco con crianza biológica y un poco con crianza oxidativa. Una elaboración muy compleja, muy difícil de hacer, realmente porque siempre estás hilando muy fino con las calidades. Pero bueno, una vez que ya le agarras la mano, realmente salen productos excepcionales, son súper complejos en el aroma. En lo particular son productos que me llaman mucho la atención y que son muy clásicos. Todo lo que es Jerez es algo que más allá de lo clásico llama demasiado la atención. Es muy meticulosa la elaboración. Son productos súper complejos a nivel aromático, a nivel boca. Entonces, creo que por ahí nos arrimamos más en realidad a lo español. La otra pregunta, bueno, acá estoy leyendo. La otra pregunta es, ¿qué líneas se hacen solo en tanque de acero inoxidable? Bueno, la línea 0, por ejemplo, es una línea de varietales que salió en un principio para sacar un varietal sin contacto con madera. La idea era expresar
la tipicidad de cada varietal. En ese caso hacemos Malbec, Cabernet Sauvignon, hacemos un Chardonnay en la parte de los blancos, y de esto, bueno, por supuesto se elabora todo en tanque de acero inoxidable y ninguno de estos productos tiene contacto con madera. En estos casos los vinos se sacan un poco más jóvenes y son vinos de una estructura media. Tampoco queríamos tapar con una gran estructura un vino que queríamos que fuera rápido, redondo. No queríamos taparlo con una gran estructura. Ya cuando saltamos a la línea de Chateauvieux, donde queremos sacar un vino joven, pero con más estructura, nos apoyamos un poco más en la tecnología, porque nosotros el Chateauvieux clásico es que es una etiqueta amarilla, que esto es un blend de Cabernet, de Merlot y de Pinot Noir. Esto también tiene, como el Montgenot, imagínense, esto es cosecha 2015. Esto tiene largas guardas, bien al estilo también vinos del viejo mundo. Y ahora hemos sacado una línea de Chateauvieux, Chateauvieux Malbec, que es antagónico un poco al Chateauvieux clásico, ¿no? Entonces, dentro de la misma marca, tenés un estilo del viejo mundo y un estilo del nuevo mundo. En estilo del viejo mundo, este clásico con etiqueta amarilla, con mucho añejamiento, es un blend. Fíjense que todos los vinos del viejo mundo, todos los vinos franceses, la mayoría de los vinos franceses, son blend, no son varietales. Creo que la moda de los varietales ha sido mucho en Argentina, ¿no? Y bueno, otras partes del mundo también, con varietales, pero la mayoría de los franceses buscan por zonas, y creo que esa es la tendencia actual de Argentina, ¿no? Estamos sectorizando y analizando un poco más las zonas y qué es lo que mejor se adapta a cada zona. Por eso hoy hablamos de Gualtallarí, hoy hablamos del Peral, del Cepillo, de la primera zona, de Maipú, del Unlunta. ¿Por qué? Porque hay varietales que se adaptan mejor, hay varietales que se adaptan a toda la zona y que dan perfiles totalmente diferentes. Y ese es el estudio que hizo Francia durante muchos años. Por eso vas a Burdeos y tenés Cabernet, Merlot y Côte. Y vas a otra zona y tenés Pinot Noir porque ya habían estudiado que esas varietales se adaptaban a esa zona y elaboran blend de esos porque hacen el complemento como todo. Yo en un Montgenot agarro el Cabernet y sé que me va a dar taninos para largas guardas. El Merlot me va a aportar gran cantidad de esos taninos y me va a bajar un poco la intensidad de esa tanicidad de los Cabernet y aparte me va a empezar a aportar fruta. Y el Malbec me va a aportar unos taninos que son súper sedosos y me va a aportar todo el aporte de color, del color violeta y de la tonalidad violeta que aporta el Malbec. Entonces, usan los varietales como complementos del corte y van buscando en cada varietal su virtud para hacer ese blend. Eso es un estilo del viejo mundo y eso es lo que es el Chateauvieux clásico de etiqueta amarilla, que como les comentaba es un 70% de Cabernet Sauvignon y después tenemos un 20% de Merlot y un 20% de Merlot, ¿sí? Y un 10% de Pinot Noir. Acá lo que buscamos con el Pinot Noir justamente, todos sabemos que el Pinot Noir es un varietal muy suavecito, muy delicado, ¿no? Con muy bajo color, y buscamos suavizar un poco más los otros dos varietales. Y acomplejar también, porque realmente acompleja mucho la parte aromática el Pinot Noir en este tipo de vino. Y como les comentaba recién, decidimos sacar dentro de la misma línea un Chateauvieux al estilo más del Nuevo Mundo, llamémosle así, que es un varietal justamente de Malbec, deja de ser un blend, es un varietal de Malbec, y donde nos vamos a encontrar con un vino con mucha más estructura, mucho más color, una madera con una intensidad un poco más marcada que el anterior. El Chateauvieux clásico lo trabajamos en toneles de 10.000, 15.000 litros de capacidad. La superficie de contacto vino-madera es mucho menor, entonces se integra de una manera distinta a lo que se integra, por ejemplo, en el Malbec, que yo trabajo con toneles de 2.000, 2.500 litros de capacidad, donde aumento la superficie de contacto y esa intensidad de madera es mucho más expresiva en el vino. Por supuesto que en este caso también hago reducción de los tiempos de contacto, porque si no
todo el tiempo de contacto que yo tenga en tonel va a ser pérdida de color y yo quiero sacar un vino con más color, con más estructura al mercado. Para llegar a este tipo de producto tuvimos que hacer una incorporación muy grande porque siempre López se caracterizó por tener vinos que son muy delicados en boca, ¿no? Que son suaves en boca, que siempre todos los vinos tienen taninos muy sedosos. Entonces incorporamos una batería de tanques de acero inoxidable totalmente automatizados. Desde que yo coloco la uva despalillada hasta el momento de que termina la fermentación, yo no toco una sola bomba, no toco nada porque el tanque me hace todo. O sea, es un sistema de aire comprimido que me va a hacer los movimientos, un sistema de aire comprimido filtrado que me va a hacer los movimientos. El sistema se llama Air Mixing, después si lo quieren buscar para que entiendan un poco más. Imagínense un tanque con cuatro inyectores de aire en la base del tanque. Una vez que comienza la fermentación, se forma el sombrero, ¿no? En la parte alta del tanque se forma el sombrero de todos los ollejos que se han levantado, y lo que hace este sistema es inyectar burbujas muy grandes de aire debajo en la base del tanque, que van subiendo a través del líquido, y lo que hacen es crear una ola en el sombrero y romper el sombrero. Esto vendría a reemplazar al remontaje clásico, que es rociar el sombrero. Tenés mucha mayor extracción de los ollejos, tenés mayor homogeneidad en el sombrero porque realmente lo podés romper entero, y a su vez no solamente tiene el movimiento automatizado, sino que tiene temperatura automatizada controlada, que yo la puedo ir moviendo todos los días a la temperatura que yo quiera, y tiene incorporación de oxígeno, que es muy importante como nutriente de levaduras. Entonces, en este vino, por ejemplo, yo creo un protocolo de vinificación y directamente lo dejo. ¿Cuál es el protocolo de este vino? En un principio comienzo con temperaturas altas, 28 o 29 grados de fermentación, hago un pico alto de temperatura en el inicio de la fermentación para extraer antocianos, todo el color. En fase acuosa, siempre recuerden que en fase acuosa, que es apenas empieza, apenas molemos la uva, tenemos el agua vegetal, ¿no? de la uva dentro del mosto. Entonces todavía no hay alcohol, todavía no hay fermentación. En fase acuosa es bueno apurarse a extraer todos esos antocianos, ¿no? Con temperatura, porque yo no tengo extracción de taninos. Los taninos se empiezan a extraer en fase alcohólica. Cuando ya hay producción de alcohol, yo no puedo elevar demasiado la temperatura, porque no solo que el alcohol actúa como solvente para extraer taninos, sino que la temperatura me va a favorecer aún más. Entonces yo sacaría vinos muy duros si yo aumento temperatura final de fermentación. Entonces lo que hago son picos en el principio de la fermentación para extraer antocianos, y luego bajo la temperatura y la mantengo a 25. Esto de bajar la temperatura y mantenerlo a 25 grados hasta el final de la fermentación, como les comentaba recién, algo para no extraer demasiado taninos y para mantener la fruta en el vino. Porque yo en este vino quiero mantener fruta. Entonces, con temperaturas más altas, los aromas se me volatilizan. Entonces, tengo que mantener esa temperatura más baja para mantener esos aromas, inclusive más frescos. Según la temperatura de fermentación, también es el tipo de aroma que yo puedo generar. Desde el mismo Malbec, que yo lo fermento a 25 grados, si yo lo fermento a 28, en el de 28 voy a obtener una ciruela tal vez, en los dos voy a obtener aroma ciruela, ¿no? Pero en el de 28 voy a tener una ciruela mucho más madura, o como si fuese una mermelada de ciruela. Empiezan a cambiar esos perfiles aromáticos según las temperaturas de fermentación. Y la idea es incorporar pequeñas dosis de oxígeno al final de fermentación, que esto también está automatizado desde el tanque, y que también lo manejo desde el celular. O sea, a las 3 de la mañana me suena en mi casa que al tanque se le fue la temperatura, yo puedo bajar la temperatura de mi celular o hacerle un movimiento o incorporarle oxígeno. Está totalmente automatizado. Y estas pequeñas dosis de oxígeno que yo incorporo a final de fermentación, imagínense que es como si estuviera emulando lo que hace la microoxigenación en una barrica, en un tonel, ¿no? Entonces, estabilizo color y lo que hago es suavizar todos estos taninos. Entonces, puedo salir al mercado con un vino
con más estructura, ¿no? Porque yo hice mucho movimiento, saqué buena estructura, pero el vino ni bien terminado está suave, porque yo ya apliqué oxígeno y hice los movimientos muy delicados para que este vino fuera delicado en boca. Esa es un poco la idea de la incorporación de este tipo de tecnología. Siempre recordemos que, a ver, los taninos, químicamente hablando, son moléculas que tienen, químicamente son moléculas que tienen carga negativa. Y nuestra saliva tiene una proteína salivar, que las proteínas tienen carga positiva. Por eso nosotros sentimos astringencia o sequedad en boca. Cuando nosotros nos metemos un vino a la boca y sentimos que el paladar se nos seca o sentimos demasiada astringencia, es porque el vino está muy cargado de taninos y lo que hace la carga negativa es coagular nuestra proteína salivar. Entonces, al coagularla, sentimos sequedad en boca. Por eso la astringencia, por eso la sequedad. ¿Por qué los vinos dicen que mejoran con el tiempo? ¿O por qué mejoran en barrica o con este tipo de técnicas de microoxigenación? Justamente estos taninos, que son muy reactivos como moléculas individuales con nuestra saliva, con el tiempo se van polimerizando, se van haciendo uniones cada vez más largas de taninos, y al ser tan grandes las moléculas no reaccionan tanto con nuestra saliva. Ese es el hecho de por qué el vino con el tiempo se pone más suave, o por qué con este tipo de técnicas el vino se suaviza mucho más. En realidad lo que van haciendo es polimerizarse todos estos compuestos, hacerse moléculas más grandes que son menos reactivas con nuestra saliva. No sé si tienen alguna consulta. Siguiendo con las preguntas, Alberto quería preguntar. Te quería preguntar, no sabía cómo escribirla bien, por eso te pregunto. Sí. Uno conoce a López de hace mucho tiempo y que compraba un López tinto, así nomás, o si quería tomar algo un poquito más, un poco mejor, digamos, compraba un Rincón Famoso. Siempre fue interesante de que fueran blend y que no tuviera el varietal en la etiqueta, que se pareciera mucho a los vinos europeos, digamos, donde eventualmente la composición varietal está atrás de la etiqueta, en la contraetiqueta de qué parte de cada uno tiene, en los cortes. En un momento López apareció con que tenía Cabernet Sauvignon, tenía Malbec, y en las etiquetas aparecieron estos como adaptándose un poquito, yo diría medio tarde, a cuando ya casi todas las otras bodegas tenían los varietales indicados en la etiqueta. Y sin embargo me parece que desvirtuó como un poquito esa tradición de haber mantenido vinos como al estilo europeo, y no al estilo más de Napa Valley norteamericano, que trató de imponer esto de que parece que si no dice Malbec o algo adelante, la gente cree que es un vino de menor calidad, cuando en realidad debe haber muchísimos mejor blend que vinos de varietales puros, entre comillas. Mi pregunta era, ¿qué opinás con respecto a ese equilibrio entre el varietal puro, los blend, y la moda en la Argentina versus destacar o rescatar la calidad del blend? Bueno, hoy justamente se creó en esta degustación con colegas, se creó una discusión bastante interesante. Creo que todos estuvimos de acuerdo en lo que yo les explicaba un poco recién. Creo que muchas veces vamos de extremo a extremo y nunca buscamos el punto medio, ¿no? Ya lo vamos a encontrar, pronto lo vamos a encontrar. Nos quedan unos 150 años para igualar a Francia y lo encontramos. No, creo, a ver, como les decía recién, uno se va adaptando. Por ejemplo, nuestro López blanco toda la vida fue semillón. Nosotros somos uno de los mayores productores de semillón en la historia. Toda la vida fue semillón el López blanco, ¿no? Y toda la vida lo sacamos en la etiqueta como López blanco. No marcaba, justamente como dice Alberto, no marcaba que era semillón. Cuando vas a la hora de ventas y de marketing, hoy poner semillón, que se ha puesto de moda, te vende más. El producto no cambió, pero no nos podemos quedar atrás tampoco por no ponerlo. Entonces, el producto no ha cambiado. Lo que pasa es que el público hoy pide semillón, hoy pide Malbec, y hoy se ve reflejado. Hoy nosotros sacamos, no sé si lo han visto, una etiqueta vintage de un vasco viejo Malbec, que les diría que es el varietal
de mejor relación precio-calidad que he visto. O sea, es raro encontrar un varietal en ese rango de precios. Y Malbec. Hoy en día el poner Malbec es muy caro. Es muy caro, entonces es un esfuerzo enorme por parte de cada bodega colocar en cada etiqueta el varietal, porque lo tenés que certificar 100% con eso. Y si vos hoy al mercado de vino por traslado, ¿no? Al mercado de vino a granel, vos comprás un vino genérico, un vino que no tiene origen varietal certificable, te sale 60 pesos el litro. Y si vos comprás un Malbec, te sale 80. O sea que el solo hecho de que diga Malbec sale 20 pesos más caro, el mismo vino. A ver, por eso digo, es un esfuerzo muy grande por parte de todas las bodegas poder ponerle el varietal. Creo que es una tendencia. Hoy creo que estamos conviviendo con las dos. López siempre convivió con las dos. Empezó con los blend y, como les comentaba recién, con el estilo más europeo de los blend, y después se fue adaptando a los varietales, ¿no? Como les comentaba recién, a ver, la gente lo pedía. La gente pedía un Malbec de López, la gente pedía un Semillón de López, un Sauvignon de López, y nos fuimos amoldando a eso sin dejar lo otro de lado. Y eso es lo que rescato, que nosotros podemos hacer todo y que la gente tenga para elegir, como hoy tenemos para darle y ofrecerle 52 productos, varietales, blend, espumantes, jerez, blancos, tintos, rosados, y que cada uno vaya a consumir lo que le gusta, pero que no dejemos de hacer una cosa y cambiarnos y hacer otra distinta. Creo que tenemos que seguir los dos caminos y ver cuál es el que funciona mejor y que pueden convivir los dos perfectamente. Hoy tenemos vinos del viejo mundo y del nuevo mundo. Yo creo que hoy pocos pueden ofrecer eso, como les comenté recién, las añadas especiales. Y es algo que hoy en Francia alguien puede llegar a pagar por un Chateau Lafite, no sé, cosecha 50, 200.000 euros la botella. Entonces, que vos hoy tengas una cosecha especial en Argentina marca una historia y una trayectoria, y es muy importante, no solo para la bodega, es importante para la vitivinicultura eso. Recuerden también que nosotros tuvimos, si nos remontamos un poquito a la historia, muchos vaivenes, y todo se va... A ver, el vino no deja de ser un negocio. Cuando el vino deje de ser un negocio, cerramos todas las bodegas. Entonces, recuerden que todos tenemos que hacer lo que a nosotros nos guste, pero el vino no deja de ser un negocio. Entonces, tiene que seguir siéndolo. Y en los años 70, el negocio era el mercado del volumen a granel, y era volumen de vino. Y se erradicaron hectáreas, hectáreas y hectáreas de Malbec, de Cabernet Sauvignon, de muchos años para plantar varietales que daban mayor producción y que rendían más. Era el negocio del momento. Muchos cambiaron rotundamente a ese negocio porque lo vieron como negocio perfecto, y otros mantuvieron con su espalda su ideología, como muchas bodegas clásicas, como López y como muchas otras que las hay, mantuvieron todos esos viñedos que hoy a la actualidad los tenemos, viñedos de 1940, viñedos de 1920, y que dan gran producción, o sea, gran calidad de producción, porque son bajas producciones, pero de gran calidad, y hoy mantenés esa uva que es fundamental. Entonces, yo creo que por ahí vamos. Te podés meter en todos los negocios y adaptarte a todos los movimientos que hay en el vino, pero nunca hay que dejar de lado lo que venís haciendo y realmente te funciona bien. No lo dejaría de lado y comparto las dos cosas. Hoy yo me tomo un blend y me gusta tomarlo. Y ojo, que muchas veces hablamos de varietal, pero no olvidemos, Alberto, que dentro de los varietales también podemos hacer blend de varietales, ¿no? Que eso es lo más lindo que hay. Como les comentaba recién, yo tengo Malbec de Tupungato, que tienen una fruta increíble, una expresión aromática y que tienen una acidez súper marcada, y que los taninos son muy duros, siendo Malbec y todo, son duros. Y yo me voy a un Malbec de Agrelo que tiene los taninos súper sedosos,
pero tampoco tiene carácter frutal, tiene carácter herbal, ¿no? Y me voy a un Malbec de la zona de Maipú, de la zona del Paraíso, donde tiene muchísimo carácter frutal, mucho color, y tiene los taninos amables. Entonces, entre todos yo puedo hacer un blend de Malbec, sigue siendo Malbec, y cada componente me va a servir para hacer un vino redondo. Yo creo que por ahí va el tema. No tenemos que dejar de lado la redondez de los vinos. Cuando nosotros nos sentamos en una mesa, hay estilos de vino, esto es muy personal, ¿no? Esto es lo que hablábamos un poco hoy. Hay estilos de vino que marcan mucho la acidez y mucho la frescura, o mucho la madera, o mucho la fruta. Y creo que tenemos que siempre recordar el concepto del vino balanceado. El vino balanceado es el que más se consume y es el que ustedes van a ver que por más que lo critiquen, es el primero que se termina en una mesa. Si la botella se terminó entre 10 botellas, yo creo que ese era el vino más tomable, más balanceado. Eso ayuda al consumo, ayuda al trabajo de todos, y hoy, a ver, hoy podemos sacar un Malbec del Cepillo, un Malbec de Baltallarí, un Malbec de Maipú, y todos van a tener perfiles diferentes, muy marcados, muy distintos, uno muy ácido, el otro muy astringente, el otro muy suave, el otro muy frutado, el otro con notas a grafito. Y está bueno sacarlo como productos individuales para que la gente reconozca qué es lo que da cada zona, porque es lindo también ver cómo cambian los varietales de acuerdo a la zona, el suelo, pero también está bueno y no hay que dejar de lado el blend de todos esos productos y hacer un producto redondo, más allá de que sea varietal o blend de diferentes varietales. Así que creo que pueden convivir las dos cosas. Tenemos dos preguntas. Incluso uno tiene ese porcentaje autorizado por el INB de 10-15%, donde no necesariamente tiene que ser el varietal, ¿correcto? Exacto. A ver, si yo pongo Malbec en la etiqueta, tiene que tener por lo menos el 85% de ese varietal. Si yo pongo 100% Malbec en la etiqueta, tengo que cumplir con lo que estoy diciendo en la etiqueta, que es el 100%. Tenemos dos preguntas. Bueno, Alberto preguntó cuál es la perspectiva de vinos rosé tan relevante en Europa en Bodega López. Bueno, acá les muestro, no sé si lo conocían, este es el clásico Rincón Famoso, pero esto es un rosé al estilo La Provence, es un corte Malbec y Pinot Noir. Pueden ver que dentro de una marca clásica metimos un producto que la gente lo estaba pidiendo y que realmente venía en auge, ¿no? Estos rosados al estilo La Provence, con tonos bien claritos, mucha expresión frutal, mucha sedosidad en boca. Este producto lo incorporamos ya desde el año pasado. Y justamente, bueno, es un blend de Malbec, donde rescatamos de este varietal toda la fruta que entrega, elaborado en rosado, todo el perfil aromático de frutas rojas. Pruébenlo porque realmente es una explosión de frutas rojas el vino. El Pinot Noir elaborado en rosado, que también entrega toda la sedosidad del vino y que también se complementa muy bien con el Malbec en esta parte frutal. Esto nosotros es un rosado que lo hacemos por sangría. Lo que hacemos simplemente es despalillar la uva, meterla dentro de los tanques de maceración. Hacemos una maceración en frío, a temperatura controlada, 8 grados de temperatura, y le vamos dando el tiempo de acuerdo al color que nosotros queremos obtener. Una vez obtenido el color, lo que hacemos es separar los sollejos, que son los que nos están entregando el color en ese vino, en ese mosto, perdón, porque todavía es mosto, y lo que hacemos es limpiar ese mosto y tratar todo el vino como si fuese un vino blanco. Entonces fermentamos a bajas temperaturas, a 17 grados de temperatura, para mantener toda la calidez y la calidad aromática, y llegamos a final de fermentación con esa temperatura. ¿Qué porcentaje de Malbec y Pinot Noir tenés? Acá tenemos el 35% casi de Pinot Noir. El 35% casi es de Pinot Noir y el 65% de Malbec. Los alumnos de esta clase nos mandan, Juan Pablo, una botella a cada uno de... Sí, por supuesto.
Yo les voy a ofrecer algo mejor. Los espero a todos en la bodega, a todos los alumnos de esta clase, a Wine Expert, que realmente son excelentes. Los espero por la bodega cuando se puedan arrimar. Me buscan. La visita, por supuesto que es gratuita en la bodega y van a poder probar todos estos vinos y realmente se van a llevar una muy linda experiencia, una bodega que es muy clásica, pero que se van a encontrar con muchísima tecnología y todo el proceso productivo para aprender. Así que los espero para tomar el rosado junto, Alberto. Tenemos otra pregunta de Eduardo. ¿Recuerdas alguna inversión o adaptación que hayan debido realizar para acceder a un mercado específico? Bueno, justamente lo que les comentaba recién, al querer sacar el Chateau Malbec, un vino con más estructura, más nuevo y mantener un poco el estilo de la bodega, esa sedosidad en boca, incorporamos estos tanques para justamente sacar mayor estructura y llegar con esta técnica de microoxigenación al público en un vino más joven, ¿no? Hoy esto también se aplica a muchas líneas, como la línea de Traful, con diferentes extracciones, el Traful Malbec, y líneas jóvenes. Parte del cero también es elaborado así de esta manera, para dar sedosidad a los vinos, ¿no? Y obtener mayor estructura en este tipo de vinos. Inclusive cuando quiero obtener vinos de guarda, siempre piensen que cuando yo quiero obtener un vino de guarda, en lo primero que me estoy centrando es en extracción polifenólica. Primero en madurez polifenólica, porque los polifenoles son súper antioxidantes y es lo que me va a hacer aguantar el vino en el tiempo. Y después extraerlo. Entonces, a mí no me importa que un vino que va a parar a guarda no tenga fruta, porque la voy a perder por completo la fruta en la guarda, ¿no? A no ser que haga un vino de guarda intermedia. Pero yo un vino de larga guarda, la fruta realmente no me interesa, entonces puedo trabajar con temperaturas más altas. Ahí sí, en ese caso puedo trabajar todas con temperaturas más altas, a 28 grados de temperatura, toda la fermentación, para extraer al máximo todos los taninos y todos los antocianos. Siempre hay que controlar con degustación la extracción de estos taninos, y siempre hay que controlar en este tipo de vinos la madurez del tanino. Cuando nosotros tenemos una semilla verde, que la semilla no ha alcanzado a madurar, cuando nosotros hacemos demasiada extracción de estos taninos, vamos a obtener vinos con taninos verdes. Son muy secantes y aparte sentimos algo muy herbal en boca que choca. Y los taninos son súper reactivos. Los taninos de la semilla verde son súper reactivos. Siempre que vayan a comer un grano de uva, muerdan la semilla y van a ver los taninos cómo reaccionan. Y muerdan una semilla verde y una semilla que está bien madura, una semilla marrón, y van a ver cómo los de la semilla marrón reaccionan mucho menos con nuestra saliva y producen mucha menos sequedad. Esto mismo se produce cuando nosotros lo extraemos en el vino. Entonces, en los vinos de guarda lo que hacemos es determinar el momento oportuno de cosecha con un análisis de madurez polifenólica. Entonces miramos la madurez de los antocianos, la madurez de los taninos. Hay una relación entre ellos también para que el color se mantenga estable. Entonces, muchas veces las técnicas de elaboración se basan en la madurez de cada año. Hay años en que la uva no tiene tanto tanino. Entonces yo necesito extraer al máximo de tanino todo lo que tengo. Y hay años en los que el tanino me sobra y que los vinos me pueden llegar a salir duros. Entonces lo que hago es justamente un delestage, que es separar las semillas a mitad de fermentación, saco las semillas del tanque, porque las semillas siempre en fermentación se van hacia el fondo. Entonces saco las semillas del tanque para dejar de extraer taninos. Entonces de esa manera yo sé que extraigo la cantidad de taninos necesaria, pero no en exceso para que me produzca aspereza. Entonces, por eso el vino no es una receta, ¿no? Por eso todos los años son diferentes y por eso las añadas marcan algo. Hace poquito estaba haciendo una entrevista con un periodista, hicimos una degustación vertical. La degustación vertical consta, para el que no lo sepa, consta del mismo vino de diferentes añadas. Entonces hacemos una vertical de Montgenot con un vino de 5, 10, 15 y 20 años. Y realmente es muy agradable porque ves cómo va evolucionando el vino y no solamente eso, ves la influencia de cada añada.
porque son todas añadas diferentes. Entonces tenés que remontarte a esa añada a ver cómo fue, ¿no? Y si nosotros... La historia. Entonces, claro, es parte de la historia. Yo hablaba, a ver, yo recién les comenté que hace 15 años que trabajaba, que empecé a trabajar en Bodegas López. Y sin darme cuenta, hoy el Montgenot 15 fue mi primer cosecha, ¿no? En el 2006. Y haciendo esta nota, la verdad que salió y el periodista me preguntaba, ¿y vos qué estabas haciendo en el 2006? Y yo, bueno, yo estaba empezando a trabajar acá justamente. Entonces creo que es parte de la historia y eso es lindo también de hacer estas catas de añadas especiales. Y hace poquito también me tocó presentar en la Premium Tasting en un flyer de vinos de más de 20 años. Se presentaban todos vinos más de 20 años. Había muchos, muy lindos. Y me tocó presentar un Chateau Montgenot, porque antiguamente el Montgenot se llamaba Chateau Montgenot, y la última edición del Chateau Montgenot fue en el año 83. Entonces presenté un vino, un Chateau Montgenot 83. Y nada, simplemente, a ver, ¿qué podía decir yo de ese vino? Si es lo que le decía, o sea, cuando ese vino nació yo ni siquiera estaba pensado. Yo soy cosecha 84. Entonces, imagínense que es remontarme un poco a la historia, a ver cómo fue esa cosecha, a charlar con enólogos, con colegas más de más edad para que me comentaran un poco sobre esa cosecha en particular y empezar a degustarlo y a describirlo, el vino, ¿no? Para mí el Entonces, puedo Montgenot sacar una siempre conclusión. Chateau Montgenot, porque así lo conocí. Tal cual. Bueno, Entonces, comer un bueno, Montgenot y digo, no, Chateau Montgenot, lo corrijo, ¿me entendés? Inconscientemente. sí, bueno, eso le pasa a la mayoría. Todos los conocían como Chateau Montgenot y hoy se llama Montgenot y ahí salió... Bueno, Chateau es la marca más antigua de la bodega. Imagínense que la cosecha 38 que está a la venta es Chateauvieux. Es Chateauvieux cosecha 38. Así que bueno... Tenemos otra pregunta. Sí. ¿Me dirías qué textura de suelos predomina en su finca La Martita? Todos los que puedas comentar sobre esos suelos es de mi interés. Te pregunto. Bueno, bien, perfecto. ¿Quién pregunta? Agustín. Agustín, todo en general. La Martita está ubicada en Cruz de Piedra. La verdad que es una zona divina porque es una zona muy elogiada por la vitivinicultura, porque tiene un microclima muy especial. Está ubicada en Maipú, tiene muchísima amplitud térmica, mucha amplitud térmica, está muy cerca de lo que es Barrancas, está pegado al río Mendoza, y esto tiene una particularidad. Todos los viñedos que estén pegados al río Mendoza, imagínense la bajada del río desde la cordillera de los Andes hacia el este, es muy ancho, es muy grande, y eso sirve como un canal de aire. Entonces, no solo baja agua, sino que por el río hay una corriente de aire permanente. Entonces, todos los viñedos que estén ubicados cerca del río van a tener una brisa permanente. Esto pasa en Barranca, esto pasa en Cruz de Piedra. Entonces, esto te otorga mucha sanidad a la uva porque no deja que en años lluviosos la uva pueda llegar al estado de podredumbre, ¿no? Sino que la mantiene permanente seca por esa brisa permanente al estar muy cerca, muy pegada al río. Todos los suelos de Mendoza son de origen aluvional. Sí. A ver, esto es un cono. Es un cono que viene en su parte más ancha, imagínenselo así, porque así se estudia, es un cono que viene en su parte más ancha en la cordillera y hacia el este, a medida que bajamos, se va haciendo cada vez más chiquito. En la parte alta se depositan todos los materiales más pesados, más gruesos, todos los cantos rodados más gruesos, y hacia el este, hacia abajo, toda la parte mucho más fina. Pero al estar cerca del río, cuando vos te vas cerca del río, vas a ver que en un cuartel tenés una zona muy pedregosa y caminás 10 metros y tenés arena, porque es depósito del río. O sea, la arena que arrastró el río se depositó ahí, pero acá tenés canto rodado. Entonces, los terrenos de Mendoza en general van cambiando metro a metro.
Por eso las calicatas que ustedes pueden ver cambian metro a metro. Nosotros trabajamos, a ver, todos los suelos son similares. Acá tenemos suelos más pedregosos. En Cruz de Piedra, en La Martita, tenemos suelos más pedregosos. Por eso podemos sacar muchos de los varietales que van destinados al Montgenot, sobre todo los Cabernet, que maduran muy bien en zonas más cálidas. Cuando vos pones un Cabernet en zona más fría, es mucho más piracínico, concentra mucho más piracina. Las piracinas son esas sustancias que dan esa nota de verdor, de herbáceo en los Cabernet. Imagínense, en zonas más frías se sintetizan muchas más piracinas y los taninos de estos Cabernet son mucho más duros. Y por ende, en zonas más cálidas se consume mucho más de esto y no se genera tanto. Entonces estos Cabernet son más redondos en taninos y menos potentes en piracinas, que a veces llegan a chocar, ¿no? Por eso utilizamos, por lo general, todos nuestros Cabernet son de zonas más bajas. Esa es un poco la idea. Bien, bien, bien. Gracias. ¿Cómo no? Juan Pablo, ¿Tenemos otra pregunta? ¿podríamos tener tu dirección de correo electrónico por si alguna vez te anticipamos con tiempo? Por supuesto. Ahí se las escribo. La visita. Dale, gracias. Ahí está, bueno, ahí está mi dirección. Bueno, y Lo la que otra quieran, pregunta. sí, lo que quieran consultarme, en Instagram también me pueden contactar y mandar mensajes, no tengo ningún problema. La duda que tengan, para eso estamos. Ustedes siempre nos ayudan a nosotros, decimos, a difundir un poco el vino y nosotros también le podemos dar herramientas para hacerlo. La otra pregunta que tenemos es Sí. de Cristian y pregunta, ¿la piedra bola también funciona como retención de calor? Sí, por supuesto. La piedra bola funciona como retención de calor. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa en realidad como en las zonas de barrancas o estas zonas bien pedregosas? ¿Por qué hay tanta madurez polifenólica en estas zonas? Siempre digo, imagínense a la planta como que si la sometemos a situaciones de estrés, ¿no? Esta planta va a reaccionar de alguna manera, pero tiene que ser siempre estrés moderado. Y esos son los trabajos que nosotros hacemos en los viñedos muchas veces para concentrar ciertas sustancias, polifenoles, taninos, e ir cambiando un poco hacia el lado del vino que nosotros queremos elaborar. Y todo esto nos ayuda. Si nosotros hacemos un deshoje, lo que hacemos es otorgarle al grano de uva mayor insolación. La planta, piénsenlo así de esta manera que va a ser muy fácil. Piensen que la planta, en lo único que está pensando la planta es en madurar su fruto, que el fruto caiga al suelo, que esa semilla que cayó al suelo se entierre, ¿no? Y vuelva a salir otra plantita. Es reproducirse como cualquier ser vivo. Eso es lo que la planta, digámoslo de alguna manera, está pensando. Nosotros le cambiamos todo el panorama a la planta. Entonces nosotros practicamos un deshoje y le damos mayor insolación. La planta, al recibir mayor insolación, siente como que va a abortar el grano, ¿no? Porque es demasiado calor. ¿Cuál es el mecanismo de defensa de la planta para no abortar ese grano? Generación de antocianos, color en la uva. Por eso la práctica de deshoje te ayuda, en cierta forma, a acumular antocianos. A toda situación de estrés que se encuentre la planta va a generar polifenoles porque son las sustancias antioxidantes que van a proteger al grano de uva. Ella lo hace en una manera de supervivencia y nosotros lo hacemos en una manera de poder vinificar algo distinto. Entonces, el deshoje, la piedra bola en el piso, esa retención de calor que hace y esa radiación que hace contra los racimos, también producen lo mismo.
la falta de agua, el estrés hídrico, no sé si han sentido nombrarlo, ese estrés hídrico que debe ser muy controlado y muy moderado, y que en zonas pedregosas es mucho más fácil hacerlo porque el agua drena mucho más fácil. O sea, el suelo se queda sin agua mucho más rápido porque tiene mayor drenaje al ser pedregoso. En un suelo arcilloso, todo lo contrario. El suelo arcilloso retiene mucha agua y me es muy difícil hacer un estrés hídrico porque por más de que yo le corte agua, le corte el agua de riego, el suelo ha retenido muchísima agua y no la suelta, no drena. Entonces es mucho más fácil hacer un estrés hídrico en un suelo con mayor drenaje que en uno con menor drenaje. Esto es un poco de las características de los suelos pedregosos. Imagínense si esta piedra está, es de color blanco, ¿no? Por contenido de carbonato de calcio. Porque vos tenés piedras comunes que son grises y piedras blancas que tienen una superficie blanca que tienen mucho contenido de carbonato de calcio. Esta radiación va a ser mayor, ¿no? Porque el color blanco refleja mucho más el calor y la luz. Entonces, esta radiación es mucho mayor que en una piedra común, una piedra grisácea. La textura y el color de los suelos influyen mucho sobre la planta, ¿no? Y esto también está muy vinculado al contenido de minerales de cada suelo, ¿no? No sé si alguien tiene otra consulta. ¿Qué porcentaje alcohólico tienen los vinos de López promedio? Nosotros siempre hemos tendido a trabajar con alcoholes moderados, justamente para que el vino que no canse, que sea tomable. Siempre tratamos de trabajar con alcoholes que van desde los 13 a 13,50. Eso también va a depender mucho de la añada. El año pasado hemos trabajado con alcoholes de 14 y mucho más también. Fue una madurez increíble, muy repentina. Entonces llegamos a una madurez azucarina muy rápido, nos encontramos con una madurez azucarina muy rápido y por ende un alcohol mucho más alto. Es un poco influencia de la añada, pero tratamos de trabajar los blends en general con alcoholes más moderados, que sean más amables en la boca. Y cuando nos referimos a alcoholes también, cuando nosotros pensamos en elaborar un vino de guarda, en un momento se pensaba que elaborar un vino de guarda era una madurez polifenólica extrema, y esto te lleva también a alcoholes altísimos, porque te deja que la uva madure mucho más en la planta. Entonces nosotros no, pero habían alcoholes de 15. Y esto se creía en un primer momento que eran buenos alcoholes para envejecer. Mientras más alcohólico, mejor envejecía el vino. Y nosotros tenemos que imaginar los vinos de guarda futuro. Cuando yo hoy un vino lo guardo para tomarlo dentro de 20 años, yo me tengo que imaginar cómo va a estar el vino dentro de 20 años. Porque hoy puede estar muy bueno, pero dentro de 20 años puede estar decrépito. Entonces, imaginarse un poco eso. Si yo pongo un vino con 15 grados de alcohol en una botella, con una estructura y un cuerpo increíble, hoy está espectacular el vino. Cuando pierda toda esa estructura y esa carne que tiene el vino, en un vino de 20 años, ese alcohol va a quedar totalmente despegado. Entonces no va a ser un vino redondo. Lo mismo pasa con la acidez. Si yo meto un vino con demasiada acidez, hoy, con un cuerpo interesante, ¿no? Mucho cuerpo, mucha acidez, la acidez me la enmascara el cuerpo del vino. Cuando el vino pierda cuerpo con el envejecimiento, esa acidez se va a resaltar mucho más. Entonces va a ser un vino muy ácido. Va a quedar desbalanceado en el tiempo. Entonces tenemos que ver y saber cómo evolucionan los vinos. Los vinos van perdiendo, se van poniendo cada vez más suaves, más delicados en boca, y esto va haciendo perder también un poco de estructura por esta polimerización de taninos. Entonces, hoy el vino puede estar redondo y balanceado, pero en un futuro no. Entonces tenemos que trabajar con buena madurez polifenólica, pero con alcoholes moderados, y acá lo que tenemos que hacer es trabajar bien
el pH de los vinos, que es importantísimo, el pH de los vinos en general, y por supuesto vinos que hoy la ventaja que tenemos es la filtración, ¿no? La filtración es fundamental para este tipo de vinos. Gracias. Por favor, José. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Les muestro un poco. Este es el López Dulce Natural nuestro. No sé si se alcanza a ver bien o hay mucho reflejo. Hay mucho reflejo. Sí. Bueno, no sé. No, pues se ve, ahí se ve mejor, se lo ve. Ahí pueden verlo. Este es el Dulce López natural. Dulce Natural. Bueno, esto es un blend de torrontés, moscatel, súper aromático. Es un vino que tratamos desde la uva, limpiamos bien el mosto, hacemos una maceración en frío para extraer toda la parte aromática, limpiamos bien el mosto antes de fermentarlo y comenzamos con una fermentación muy tranquila, a bajas temperaturas, a 17 grados, y le vamos midiendo el azúcar todos los días, ¿no? Porque acá nosotros tenemos que llegar a un producto que tenga 60 gramos por litro de azúcar residual. Este azúcar que tiene este vino es natural de la uva, no es azúcar agregado, ¿no? Por eso se llama dulce natural. Diferente a lo que es un vino dulce solo, que puede ser un vino edulcorado. Entonces lo que hacemos es cortar la fermentación cuando el mosto llega y tiene 60 gramos de azúcar. Entonces es un producto que queda con 60 gramos de azúcar, pero que tiene menos contenido alcohólico, porque no ha fermentado completamente. Entonces es un vino que tiene 8,70 de alcohol y que tiene 60 gramos por litro de azúcar. Esa es la diferencia grande entre un dulce natural y un vino dulce, ¿no? Que el dulce natural, el azúcar residual, es azúcar natural de la uva por una parada de fermentación inducida por parte del enólogo para que quede con ese resto de azúcar. La idea de estos vinos es sí tener una buena acidez para que no sean empalagosos, consumirlos bien frescos. Siempre la acidez empareja un poco el dulzor, ¿no? Entonces acá trabajamos con acidez mucho más alta para que no sea empalagoso. Y son vinos de características súper aromáticas, porque siempre el proceso fermentativo, cuando nosotros estamos a la mitad del proceso fermentativo, es la mayor producción de aromas, ¿no? Cuando ustedes van probando los mostos todos los días en fermentación, ustedes van a ver que al principio empieza a fermentar y empieza a largar ciertos aromas característicos, que son muchos de los que quedan después en el vino, y a mitad de fermentación es una explosión aromática. Son impresionantes todos en general, los mostos, Cabernet, Malbec. El que pruebes, si vos sentís fruta en el vino, no se puede imaginar lo que es a mitad de fermentación. O sea, es como que le hubiésemos agregado la fruta adentro. Entonces, son vinos que al cortarle la fermentación casi en la curva del pico máximo de producción de aromas, quedan muy aromáticos, ¿no? Esa es la característica de este tipo de vinos. Juan Pablo, Agustín pregunta, al entonces predominar los suelos gravosos y arenosos propios de abanicos aluviales, muy permeables y oxigenados, ¿qué podrías decir sobre el riego? Bueno, vivimos en un desierto, Mendoza es un desierto, no nos tenemos que olvidar de eso. Acá la planta no hace falta hacerle mucho estrés, vive estresada, pobrecita. O sea, 40 grados de calor, piedra, poca agua, vive con estrés. Entonces, el riego es fundamental cuidar el agua. Y bueno, hoy el riego de esos suelos en particular ya ha virado en su mayoría, nosotros todo, por supuesto, al riego por goteo, ¿no? Porque son suelos muy permeables. Imagínense que hay suelos de esos que cuando se manejaban por surco, vos largabas el agua de riego por riego tradicional, por el surco, y llegaba a la mitad y se desaparecía el agua. Se desaparecía porque se filtraba completa. Era impresionante, o sea, no,
no había manera de regarlo. Entonces creo que el riego por goteo es una ventaja en todo sentido, en que mantenés a todas las plantas por igual, hidratadas, el tiempo justo, podés realmente mantener la planta en capacidad de campo, que significa mantener la planta al límite, con lo que realmente necesita y no más, y cuidar mucho el agua, que es un recurso muy valioso y cada vez más escaso en un desierto como Mendoza. Tenemos otra pregunta que me había Genial, salido gracias. anteriormente. Raúl pregunta, ¿solo en provincia de Mendoza producen los vinos o tienen bodegas en otras provincias? No, a ver, creo que tenemos, no quiere decir que nos podamos expandir. Nosotros tenemos las 1.400 hectáreas de viñedos acá en Mendoza, todos en primera zona. Tenemos una bodega con muchísima tecnología y un equipo realmente muy lindo para hacer cualquier tipo de producto. Creo que todavía nos quedan muchas zonas por explorar dentro de Mendoza, que creo que es una de las provincias donde mejor se ha adaptado el viñedo, ¿no? La viña en particular, y también creo que quedan muchas técnicas de elaboración por explotar. Entonces, con 1.400 hectáreas de viñedo yo tengo suelos de todo tipo, tengo climas de todo tipo, diferentes tipos de madurez. Puedo hacer mucho con lo que tengo y todavía no lo tengo todo explotado, así que sería por ahí en vano irme hoy a explorar a otra provincia, porque nos queda mucho por explotar acá. Esto no quiere decir que el día de mañana realmente salga una buena idea de explorar algo afuera y lo hagamos, ¿no? Hay otra pregunta, Eduardo pregunta, ¿cómo determinan el tamaño de la partícula para filtrar? ¿Qué tamaño de poro o filtro utilizan para un tinto joven para embotellado? Bueno, nosotros hay diferentes tipos de filtraciones en bodega, diferentes tipos de filtros también. Hay quienes no filtran y hacen simplemente una clarificación. Yo no soy de los técnicos que va por ese lado. Trato de cuidar todo lo que me costó tanto hacer, trato de cuidarlo y trato de filtrarlo para meter una botella y que realmente dure y que cuando el consumidor lo compre se encuentre con un producto bueno. Es mucho el riesgo de no filtrar, muchísimo, altísimo. Entonces no creo que valga la pena tanto esfuerzo para no filtrar un vino, y no creo que tampoco cambie demasiado el vino por filtrarlo o no filtrarlo. A ver, en bodega te manejás con una unidad de turbidez, unidades nefelométricas de turbidez. Si lo buscan por internet lo van a encontrar como NTU, que son las siglas en inglés, unidades nefelométricas de turbidez. Esto es un aparatito que se mete un tubito de vidrio con el vino a ensayar, y este aparato larga un haz de luz, y ese haz de luz tiene un receptor en el otro lado, atraviesa el frasco con el vino y tiene un receptor del otro lado. Entonces, de acuerdo al grado de inclinación con el que desvíe la luz, de acuerdo a la partícula, si yo tengo una partícula muy grande, el grado de inclinación con el que me va a desviar la luz es mucho mayor. Entonces, lo traduce a una unidad de turbidez. Imagínense que un vino filtrado por un cartucho esterilizante de 0,45 micrones tiene menos de un NTU, 0,45 NTU. Eso es un vino muy limpio. Un filtro por supuesto que yo necesito ver con qué turbidez tengo el vino para decidir qué filtro voy a utilizar, porque yo puedo colmatar el filtro muy rápido, taparlo muy rápido si está muy turbio, y utilizo un filtro muy fino, lo tapo inmediatamente. No tengo rendimientos. Entonces tengo que ir haciendo una cascada de filtración. Hay filtros tangenciales con membrana cerámica o membrana orgánica. Hay filtros de tierra que utilizan tierras de diatomeas, las tierras de diatomeas son restos fósiles marinos muy pequeños. Imagínense que es como una rosetita al microscopio, y eso se va formando una torta sobre una placa de acero inoxidable, y el vino va atravesando esa superficie filtrada
filtrante, que es un lecho filtrante muy fino, y por supuesto que hay de diferentes porosidades de estas tierras, de acuerdo a la turbidez que vamos tomando, es la tierra que se puede utilizar, o el filtro de membrana que se puede utilizar. En el caso de los filtros tangenciales, no necesitas tomar ese NTU, porque el filtro tangencial lo que va haciendo es un filtro de 0,25 micrones nominal, súper chiquito, perdón, súper finito, y lo que hace es justamente ese filtro, la particularidad que tiene es de no atravesar la membrana filtrante, sino de pasar en forma tangencial. Por eso se llaman filtros tangenciales. Entonces nunca se colmata, nunca se tapa el filtro, porque lo que puede dejar pasar, lo deja pasar, y lo que no recircula. Entonces la recirculación va limpiando el lecho filtrante, que es una membrana con poros muy diminutos. Esa es la diferencia entre un filtro tangencial y un filtro común, que el sentido del vino va directamente contrario a la superficie filtrante, y donde una partícula me tapa, y no tengo manera de limpiarla, sino es cambiar toda la superficie filtrante. Pero se maneja con esas unidades de turbidez, y de acuerdo a eso se van eligiendo de las diferentes placas filtrantes, los diferentes cartuchos o las diferentes tierras. Al fraccionamiento, cuando vos vas a filtrar por un cartucho esterilizante, siempre tenés que ir con menos de 1 NTU. En esas unidades que les comento, menos de 1. Tenemos otra pregunta. Jessica pregunta, teniendo en cuenta los vinos añejos y esos sabores licorosos que otorga, ¿cómo determinarías que el vino ya no está en condiciones para tomarlo? Bueno, creo que eso es una pregunta muchas veces muy personal, ¿no? Porque todos sabemos que el vino tiene un tiempo de vida, y hoy podemos probar un cosecha 38, y para muchos pueden decir que no les gustó, y a otras que les encantó, o tiene aromas, a ver, súper raros, ¿no? Difíciles de describir, pero creo que la pregunta es muy personal. Yo, por ejemplo, en la línea Montgenot, tengo colegas, amigos míos, que hacemos la vertical y probamos, y les gusta mucho el 20 años, y yo me inclino siempre por el 15. Me parece que a los 15 años está en su mayor expresión. Me encanta el 20 años, me sigue gustando, no es un vino que esté malo, por más de que personalmente para mí tal vez haya caído un poco en la curva, pero sigue estando espectacular. El vino sigue siendo un vino totalmente tomable, y con otras características diferentes al 15. Por eso creo que es muy personal la pregunta de cuándo un vino termina de evolucionar por completo, y realmente es una prueba en la que ninguno de nosotros creo que coincidamos, o nos vamos a ir hacia diferentes lados. El potencial de guarda de un vino está dado justamente por la calidad de la guarda, por el tapón, por el envase. Siempre pensemos que en envases más grandes el vino evoluciona mejor. En una botella Magnum evoluciona mejor que una de 750, por el simple hecho de que por el tapón de corcho ingresa oxígeno, y ese oxígeno es distribuido o en 1,5 litros o en 750. Y siempre sabemos que el primer enemigo del vino es el oxígeno. Entonces, en botellas grandes, al tener mayor volumen y el tapón al ser el mismo, el ingreso de aire se distribuye en 1,5 litros. Entonces, el vino evoluciona mucho más lento y menos que en una botella de 750. Y en las botellas chiquititas, las de 375, el vino evoluciona mucho más rápido, porque por ende el oxígeno que ingresa para menor volumen, y se evoluciona mucho más rápido. Pero, a ver, en lo particular depende mucho de cada vino, del corte, y creo en el momento de ponerlo en botella vos estimás un potencial de guarda de cada vino, y vos decís, yo creo que hasta acá va a estar en su momento de esplendor. Después no significa que va a estar malo, significa que va a ser un vino con otro tipo de características, ¿no?
pero es muy difícil de determinarlo también. Es mucho degustación. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Yo hice la pregunta. Sí, en Bien, realidad me quedaba la duda porque una vez me pasó, o sea, de probar vinos añejos y sentir Sí. ese aroma más ajerezado y el sabor ajerezado, y decir, bueno, hasta qué punto ese vino estaba pasado, porque en realidad vinagre no se sentía, entonces decís, bueno, Claro. a ver, pasado completo no estaba, pero es como que, cómo enfocarte al momento de hacer por ahí una degustación de un vino añejo, como sommelier te lo pregunto más que nada, de abrirlo y decir, bueno, ¿en qué momento digo si está correcto o no? Bien, bueno, como te comentaba recién, creo que es muy personal y lo lindo muchas veces de esto es justamente probar todo este tipo de añadas, porque nosotros tenemos un concepto más claro de todos los que son los vinos actuales y los vinos de no tantos años, entonces tenés en tu cabeza un parámetro de comparación sin tener el vino enfrente. Si vos hoy probás un Malbec 18, vos tenés dentro de tu cabeza qué es lo que es un Malbec 2018 y podés hacer una comparación con toda la información que vos tenés dentro de tu cabeza de todos los vinos que has probado. Cuando puedas llegar a probar muchos vinos de 20 años, te vas a dar cuenta si ese vino realmente está decrépito, está en su punto máximo, porque más allá de gustarte o no gustarte, es como decís vos, creo, puede estar en la curva descendente ya de calidad de añejamiento, o en la curva ascendente o está en su punto máximo. Pero creo que es algo para analizar dentro de... tendrías que tener el mismo vino con 20 años, o con más años o con menos años. Entonces, de esa manera sería mucho más fácil. Si tuvieras paletas de vino en tu cabeza para compararlos, te sería mucho más fácil. Sí, bien, bien, buenísimo. Es probar, realmente hay que probar mucho. Hay que probar mucho y es muy difícil encontrar este tipo de vinos de muchos años para que uno se vaya haciendo el paladar de esto y qué es lo que busca en cada vino. Y generalmente los vinos, al añejarse, al pasar mucho tiempo en botella y todo, vas a sentir que por lo general, al principio cuando los degustaste parecen todos iguales. Se van como... pero son totalmente distintos y les tenés que dar el tiempo de abrirse. Está bueno que practiquen una cata vertical porque realmente van a ver la diferencia entre los vinos. Y como te digo, lo importante es que el vino no esté malo. Después, la determinación de que si el vino está en su punto máximo o ya está decayendo, creo que es una cuestión muy personal, muy de gusto personal. Claro, sí, porque lo que nos pasa por ahí es que, bueno, cuando te traen esos vinos añejos o que inclusive alguien los trae, no sé, de regalo o lo que fueran, no tenés esa oportunidad de decir, bueno, lo conozco al vino, he probado varios, entonces como que te quedás ahí en el punto medio de determinar, de no saber determinarlo, digamos. A mí me pasa mucho de que necesito estar en la bodega, necesito probarlos y ahí es como que el vino se me incorpora, pero por ahí vinos que no conozco tanto, que no estoy tanto en el movimiento, te cuesta un poco más a saber, digamos, determinarlo. Y si no, tenés que esperar un montón de tiempo, que por ahí la botella te la traen en el momento y te dice abrímela ahora y lo tomamos ahora. Y ahí más todavía preguntas te llegan, porque decís, bueno, ¿en qué momento digo este vino está bueno o no? Pero la verdad que es genial. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por los consejos. No, por favor. Bueno, ya estás terminando. Me decían los chicos que es una clase magistral, están todos contentos. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias. Lo que necesiten, ya les pasé mis contactos. La bodega abierta para ustedes cuando nos quieran visitar, como grupo, con su familia, con quien quieran, degustar los vinos. Para nosotros los técnicos, ustedes son más que importantes. A nosotros muchas veces nos cuesta bajar a un idioma menos técnico, el idioma del vino, transmitírselo a la gente. Por eso yo creo que hoy son algo fundamental para toda la industria del vino. Siempre me gusta remarcar el vino y muchas veces, a ver, en esto me gusta remarcarlo realmente porque es así. Muchas veces nos sentamos frente a una botella de vino y hacemos críticas que muchas veces son duras. Y siempre digo que a la hora de degustar un vino, degústenlo pensando que detrás de esa botella
en López trabajan 400 personas detrás de esa botella. Desde el que cosecha, el que poda, el enólogo, los operarios. El vino no es el enólogo, ¿no? Yo creo que el vino lo hacemos entre todos y ustedes son parte de esto también, porque ustedes son parte de la difusión. Entonces creo que una botella de vino tiene mucho para pensar y no es solo una botella de vino para simplemente degustarla o tomarla, sino que tiene mucho más para pensar, y es que muchas familias viven de eso, y eso es lo lindo de la vitivinicultura y de trabajar de esto. Así que gracias a ustedes por difundirlo, por hacérselo entender a la gente. Y bueno, la próxima que hagamos una clase, si quieren hacemos algún tema más específico y les preparo algún tema, no tengo ningún problema en... estoy abierto a ustedes a lo que necesiten. Gracias, Juan. La verdad que un placer escucharte. Gracias, Alejandra. Gracias a todos. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos. Es muy valioso. Bueno, muchas gracias. Bueno, que sigan bien. Chao, gracias. Bye. Chao, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Juan. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.